Hermanos, Shalom, ¿cómo están? Muy buenas noches. Agradecemos al Señor porque, como siempre dice todos los días Juanjo, ¿no? Podemos buscar en la palabra del Señor nuestro alimento espiritual, el maná del cielo, porque el Señor en cualquier momento del día nos habla y nos muestra cosas profundas, cosas que transforman, ¿no? Nos da una palabra viva, una palabra que es eficaz para transformarnos, para mostrarnos lo que hay en el interior de nuestro corazón. Y como veníamos estudiando las cartas, las 7 cartas a los mensajeros, a las iglesias de Apocalipsis, ¿no? Y ya estamos en la última, estamos terminando ya prácticamente con la 7ª carta. La verdad que fue muy movilizante poder escuchar la voz del Señor, lo que Él le dijo a cada iglesia, a cada mensajero, la responsabilidad que tenían tanto el encargado, ¿no? de transmitir ese mensaje, como también la iglesia que recibía ese mensaje. Y la verdad que en este tiempo podemos ver que en todo el mundo la iglesia del Señor tiene estas características. Las mismas que en aquel tiempo, hace prácticamente 2000 años, son ahora las mismas características, ¿no? Y el Señor siempre habla una misma cosa, y el Señor siempre vuelve a hacer un llamado a la iglesia del Señor a que se vuelva a Él cuando está en pecado, cuando está fornicando espiritualmente, como pasaba con el pueblo de Israel, cuando Yahweh decía que su mujer, Israel, se había apartado en pos de otros dioses y había fornicado y había andado, ¿no? En pos de esos dioses falsos y dice que se echaba bajo cualquier árbol frondoso o en los lugares altos, ¿no? Que eran los lugares de adoración a otros dioses. Y, y es tremendo porque el día de hoy el Señor sigue hablando lo mismo a la iglesia, sigue hablando lo mismo a nuestras vidas y sigue diciendo el Señor las mismas verdades profundas que bueno, si uno las puede tomar, sea como una reprensión o sea como una advertencia, son palabras que nos van a salvar, son palabras que nos van a hacer recapacitar y a mirar profundamente, ¿no? Como hace poquito se convirtió una palabra, miren bien sus caminos, ¿no? Los caminos en los que andan, porque si nuestro camino está torcido, tenemos que enderezarlo. Y hoy un hermano compartió una palabra, José, el papá de Julio, ¿no? Justo una palabra que dice que el mal camino, que la maldad se corrige con verdad y misericordia, ¿no? Que realmente es así. El Señor habla verdades porque Él es la verdad, Él es el Padre de la verdad porque Él es la verdad. Pero Él también es un Padre misericordioso, ¿no? Como aquel papá que recibe al hijo menor que se había ido y malgastó toda su fortuna y toda su vida con prostitutas y borrachos, pero vuelve al padre arrepentido y entonces ese padre misericordioso lo recibe. Así es nuestro papá, ¿no? Y bueno, hoy nos toca leer un versículo que es Apocalipsis 3:20. ¿Sí? Es lo que continúa, es casi el final ya de esta carta, de la última carta. Y lo que llama la atención es que es un versículo que se utiliza mucho para predicarle a la gente que no conoce del Señor, ¿no? Es un versículo que se utiliza mucho para hacerle el llamado, el típico llamado, ¿no? A que alguien se ponga en pie o pase adelante para entregar su vida al Señor. El versículo de Apocalipsis 3:20 dice: "Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo". Y es un versículo precioso porque nosotros lo tomamos como si el Señor se lo estuviera diciendo a alguien que no conoce del Señor. Nosotros lo tomamos muchas veces como un versículo en donde Yeshua le está hablando a alguien que está perdido y no sabe nada de él.
Y no es ese el contexto, ¿no? El contexto tiene que ver con una iglesia, la iglesia de la Odisea, una iglesia que había dejado a Yeshua afuera. Una iglesia que, como dice casi en el principio, dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas eran las características de esta congregación, de esta iglesia, ¿no? Que creían ser algo y que eran ricos, pero el Señor los miraba y veía a alguien desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La verdad que una situación lamentable, espiritual. Pero como nosotros no podemos condenar, no podemos juzgar, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Tenemos que siempre estar mirando nuestro corazón para que no se enaltezca, no haya soberbia, no haya orgullo en nuestro corazón, ¿no? Así que vamos a meditar un poco en esto. ¿Qué nos puede estar queriendo decir el Señor a nosotros? Quizá vamos a hacer un poquito de exégesis, ¿no? Vamos a estudiar un poquito este versículo dentro del contexto, pero también aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Nosotros no queremos ser una iglesia así, que piense que no necesita de nada, sino una iglesia que reconozca todo el tiempo que necesitamos del Señor, que somos pobres en espíritu, y que si el Señor no nos alimenta y no nos sustenta espiritualmente, estamos muertos, estamos, penderíamos de un hilo, ¿no? Si no fuera por Él. Pero nosotros sabemos que dependemos de la gracia del Señor. Bueno, este versículo tan conocido, el Señor comienza diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Cuando alguien llama, ¿no? Y dice: yo estoy a la puerta y llamo, es porque la persona quiere entrar, ¿no? Y lo tremendo de todo esto es que el que está llamando para entrar es Yeshua. Quiere decir que esta iglesia, y no hablo de un lugar, sino que hablo de una comunidad, hablo de almas que están en común, buscando una misma cosa. Esta congregación, sus corazones estaban cerrados al Señor. Sus corazones estaban enaltecidos, se habían ensoberbecido, se habían puesto soberbios, altivos. Se enorgullecían de lo que ellos habían logrado. Y entonces dejaban al Señor afuera. No había nada que el Señor pueda hacer sin primero tener que reprenderlos, castigarlos. Por eso el Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Había que reprender, había que castigar a esta congregación, a este mensajero, porque él no les estaba enseñando lo que debían aprender, sino que se estaban enorgulleciendo de lo que habían logrado y se olvidaban que todo lo logrado, si había algo bueno, si había algo digno de alabanza, si había algo puro, si había algo justo, amable, algo de buen nombre, como dice el apóstol Pablo, le pertenece al Señor. No le pertenecía a sus fuerzas, a su inteligencia, ¿no? Y miren qué tremenda la advertencia para nosotros, ¿no? No nos vaya a pasar que en nuestras vidas el Señor esté afuera llamando a la puerta. Me llama la atención que él dice: yo llamo y si alguno oye mi voz. Siempre se muestra al Señor como golpeando la puerta, ¿no? Pero no, él no dice acá que está golpeando la puerta, él dice que él está llamando y si alguno oye su voz. Esto me da una sensación de paciencia, una sensación de templanza, de humildad de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la iglesia, Él podría golpear la puerta, es más, Él la podría tirar abajo si quiere. Pero Él siempre le da una chance a las personas para que recapaciten y que surja de su propio corazón y que no haya necesidad de reprensión, que no haya necesidad de castigo. Siempre el Señor da la chance de que nosotros voluntariamente hagamos lo que se espera que es correcto, que es justo. Entonces, Yeshua, que le dice todas las cosas como son, es como si de repente mirara a la iglesia y dice:
he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y cada uno de nosotros sabrá si tiene su corazón totalmente abierto al Espíritu Santo y al Señor para dejarlo entrar y gobernar, para que cenemos juntos y celebremos ese pacto que es en la sangre de Yeshua y es con mi vida. Es su vida y mi vida, 100% Él, 100% yo, los dos comiendo juntos, entregados el uno al otro, ¿no? Siendo uno, porque Yeshua dice, para que sean uno como tú y yo, papá, somos uno, ¿no? Que podamos ser uno nosotros también en el amor, en el propósito, en el ánimo, en el orar unos por otros, ¿no? Que seamos uno. Bueno, pero esta iglesia había dejado al Señor afuera, esta congregación tenía el corazón cerrado del Señor, y entonces el Señor tiene que hacer este llamado, un llamado al arrepentimiento y al abrir la puerta. Le pedí al Señor que Él me guíe, porque nosotros siempre tenemos que buscar el concepto bíblico en toda la Biblia, no solamente hacer nosotros un mensaje por un versículo colgado. Ya estamos en el contexto, ya entendemos que esto se le dice a gente que es creyente, a gente que había declarado el nombre del Señor, que seguramente ya estaban bautizados en el nombre de Yeshua, pero de a poco se fueron apartando del Señor hasta dejarlo afuera y no dejarle gobernar sus vidas, la congregación. Lo primero que recordé es un pasaje que está en el libro de Proverbios, ¿sí? Lo vamos a buscar, es Proverbios capítulo 1. En Proverbios capítulo 1 rápidamente les digo lo que vas a encontrar. Vas a encontrar una presentación del libro de Proverbios, ¿sí? Al principio, del 1 al 7, con el famoso pasaje que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, ¿sí? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿no? Los que temen a Yahweh son los que adquieren sabiduría y enseñanza. Los insensatos no. Después vas a encontrar toda una palabras de un padre a un hijo, que por lo que se presume, por cómo son los proverbios, parecería que es a un hijo adolescente, ¿no? Y vas a encontrar un montón de consejos, y habla de aquellos que son dados a la codicia. Y termina diciendo en el 19 que esta gente que cae en el hoyo y que termina sus días en la muerte, dice: tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Habla de la codicia como el peor mal, el que te quita la vida. Porque cuando vos vivís codiciando cosas, sea cosas materiales, sea personas, sea situaciones, sea éxito, sea fama, o sea lo que sea, cuando vos vivís codiciando no tenés paz, porque nunca tenés lo que estás codiciando. Y cuando lo tenés, no te sacia, porque no era tampoco eso lo importante. Entonces, dice que la codicia le quita la vida a los que la poseen. Los que tienen la codicia como algo que guía sus vidas, mueren espiritualmente, ¿no? Y miren qué tremendo que el Señor justamente a esta iglesia le dice, que le muestra un montón de situaciones donde dice: yo soy rico y me he enriquecido. O sea, se ve que al primer momento de servicio al Señor hubo una pureza, una búsqueda. Pero después alguien empezó a mirar para un costado y empezó a codiciar cosas que no debía codiciar. Y llegaron a decir en su corazón: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. La codicia. Llegaron a sentirse satisfechos con sus propios logros que habían codiciado, ¿sí? Luego en el 20 el proverbio dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Tremendo. ¿Saben por qué me parece tremendo esto? Y no me parece para nada una coincidencia. Obviamente que en la palabra de Dios no hay coincidencia solamente, sino que todo tiene que ver con un propósito y con un plan eterno de parte de Yahweh.
que la sabiduría clama en las plazas, clama en los principales lugares de reunión y clama en las puertas de la ciudad. La puerta es el símbolo donde dos personas se ponen cara a cara. Cuando una puerta se abre, vos estás cara a cara con el otro y entonces al abrirse la puerta tenés una comunicación directa. Miren, nosotros podemos hablar por teléfono sin vernos, pero la realidad es que tenemos una necesidad tan grande de ver a los ojos a la otra persona. Para todos siempre es distinto hablar a los ojos de la otra persona. Es más, la persona que miente trata de no mirarle los ojos a quien le está mintiendo, ¿no? Bueno, Yeshua dice que ahí llama, alza su voz delante de una puerta, y si alguien oye su voz y abre la puerta, él va a entrar. Y esto es tremendo porque la sabiduría en el libro de Proverbios está relacionada con Yeshua mismo. Porque dice la palabra de que la sabiduría estaba en el principio junto con el Creador, creando todas las cosas. La sabiduría se proclama, y Yeshua mismo lo está haciendo, por medio de la voz, el verbo. La sabiduría, el verbo, Yeshua, la voz de Yahweh que se paseaba en el huerto del Edén, el Creador, el que está desde el principio. Dice que la sabiduría está a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad es el lugar más importante a nivel comunidad, porque es donde se proclamaban las cosas, es donde se decían los edictos del rey, es donde se proclamaba un ayuno a causa del pecado, es donde sucedían las cosas importantes a nivel comunidad. Y Yeshua va a la puerta y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me parece que no es solo una casualidad. Si ustedes leen Proverbios 8 y Proverbios 9, van a encontrar que la sabiduría habla como si fuera una persona. Y en el Proverbio 8, si ustedes buscan en el versículo 22, van a encontrar que dice: Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni en el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia día en día. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. La sabiduría es Yeshua. Yeshua mismo dijo: no va a haber hombre más sabio que Salomón, ¿no? Sin embargo, Yeshua es Dios hecho hombre y él es la sabiduría. Y él estaba en el principio, el verbo estaba en el principio, la luz del mundo, Yeshua, creándolo todo, Yahweh hecho hombre. Pero miren qué tremendo lo que vamos a encontrar ahora en Génesis. En Génesis 4, si ustedes van a encontrar aquel momento tan terrible donde el pecado empieza a dar como consecuencia la muerte. ¿Sí? Ya había una muerte espiritual a causa del pecado de Adán y Eva, pero acá se hacía patente la muerte física.
¿sí? Dice que Caín y Abel habían traído cada uno una ofrenda delante de Yahweh. Caín había traído del fruto de la tierra, ¿sí? O sea, de las plantas, y Abel del fruto de lo mejor de las ovejas, ¿no? O sea, un sacrificio en el cual se derramaba sangre, ¿sí? Bueno, Yahweh mira con agrado la ofrenda de Abel, el sacrificio que traía sangre a causa del pecado, y no mira con agrado el sacrificio de Caín, el cual no era lo que podía tomar lugar a causa del pecado, porque eran plantas, las plantas no tienen sangre, tienen savia, ¿sí? La vida de la planta es distinta a la vida del animal. Lo más parecido a la vida del hombre es la vida de un animal. ¿Por qué? Porque tiene sangre, ¿sí? Bien, dice entonces en el versículo 6, entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, se enojó, se empacó, le entró una amargura y una bronca por lo que había pasado, y entonces le dice Yahweh, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, el deseo de tu hermano será a ti, y tú serás, enseñorearás de él, o sea, tomarás autoridad sobre él. Le estaba diciendo el Señor que si él no cambiaba de actitud, si él no se arrepentía de lo que tenía en su corazón, la amargura, la bronca, el odio que había agarrado contra su hermano, él iba a terminar matando a su hermano. Yahweh lo vio antes de que suceda y le advirtió que no, lo que no debía hacer. Por eso le dijo, si no haces bien, el pecado está a la puerta. Errar al blanco ya está siendo formado en tu corazón. Si vos le abrís la puerta al pecado, va a dar a luz, ¿qué cosa? Muerte. Entonces dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Yahweh dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahweh, grande es tu castigo, es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín empieza a darse cuenta que el desobedecer al Señor había traído muerte, y la muerte traía maldición consigo mismo, y que empezaba a haber amargura, y empezaba a haber odio, y empezaba a haber rencor, y empezaba a haber celos, y empezaba a haber contienda en su corazón. Ya había matado a su hermano y no se arrepiente, sino que empieza a quejarse por la maldición que a él le queda, pero no se arrepiente, no pide perdón en ningún momento. Yahweh hizo una pregunta, le dice, ¿dónde está tu hermano? La intención de Yahweh siempre fue que la persona, al recibir una pregunta de parte del Señor, se pueda arrepentir. Sin embargo, Caín no se arrepiente. Vamos a continuar en otro video.